Hola, hola mis queridas águilas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues ya estamos aquí en este precioso viernes 31 de agosto, cerrando mes. 31 de julio, sigo con agosto. 31 de julio, ya casi aperturando agosto. Estamos aquí aperturando una nueva temporada de Conversando entre Águilas. Estamos arrancando este vuelo. Y pues bueno, me complace mucho presentarles a la invitada del día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a esperar un poquito para ver pues quién va a ser nuestro padrino o madrina, como siempre, en este arranque de segunda temporada. Ya tenemos por ahí una persona conectada. Si nos pueden poner en los comentarios si nos escuchan bien, si nos vemos bien, si nos escuchan bien, para que nos den el banderazo de salida y poder arrancar y presentar a la invitada, al águila invitada del día de hoy. Estamos aperturando con un live que seguramente tocará los corazones de muchas personas, un tema bastante sensible, un tema del que se habla mucho, pero a lo mejor a profundidad se conoce poco, sobre todo ya en el tema de vivirlo de forma directa, tanto de manera personal como de manera familiar, y seguramente pues bueno, algunos otros agentes que se involucran. Ya platicaremos al respecto de ello a lo largo de este live. Nos pueden poner ahí en los comentarios si nos escuchan y nos ven perfectamente, por favor. Bueno, ya tenemos ahí a dos conectados. Leti, saludos Manu. Alguno de los dos nos puede poner ahí en los mensajitos si nos escucha y nos ve perfectamente, para poder arrancar con este live. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro director técnico que nos está apoyando aquí con el audio y la iluminación. Entonces, pues bueno, Leti, saludos, muchas gracias por estar acompañándonos. Próximamente estará aquí de este lado. Se escucha y se ve perfecto. Pues bueno, Leti y Manu son nuestros padrinos de este arranque de la segunda temporada de Conversando entre Águilas. Y sin más preámbulo, les voy a presentar a mi super invitada de lujo, esta águila que inmediatamente dijo que sí, tengo disponible, tú dime dónde, tú dime cuándo, y aquí estamos. Y pues, ahora. Mi querida Lore, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Emocionada, me da mucha emoción estar aquí para poder compartir. Cuando Saraí me invitó me sentí muy agradecida porque efectivamente cuando me preguntó de qué tema quería hablar, tenía varios en mi mente, pero este fue el que mi corazón me dijo, vamos a hablar de este tema, porque como bien lo dijiste, es un tema que ya es conocido, pero a lo mejor falta hablar más de él, sobre todo para las personas que a lo mejor tengan algún familiar, algún amigo o alguien diagnosticado con este tema, y pues es que la vida nunca se sabe, ¿verdad? Entonces es bueno que podamos platicar, podamos darle luz a estos temas, y pues si mi experiencia puede servir de algo a alguien, adelante. Y yo la comparto con cariño porque pues obviamente es fruto de la experiencia que he vivido con mi familia, con mi padre, que en paz descanse, y pues con amigos y colegas. Entonces pues es un placer estar aquí. Pues un gusto enorme tenerte nuevamente aquí, Lore. Lore, muchos ya la conocen, por ahí está Anita Ríos, una amiga y colega también que nos está viendo. Saludos, Anita. Pues Lore, además de ser maestra, es también especialista en el desarrollo del ser. Entonces el día de hoy no vamos a hablar de tema educativo, como ya se dieron cuenta quienes nos siguen en redes, cuál es el título de nuestro primer vuelo de esta segunda temporada. Y por ello pues ahora nos presentamos a Lore justamente como esta especialista en el desarrollo del ser, y el vuelo número 1, que eres nuestra primera águila aquí invitada, convivir con un ser querido con Alzheimer, pasar del desafío al amor. Pero antes de entrar de lleno en esto, Lore, para quienes son nuevos en este canal, en este programa, en este vuelo de las águilas, platícanos un poquito acerca de quién es Lore, cómo se encuentra Lore el día de hoy, y ahorita ya arrancamos de lleno en el live. Ok, ¿quién es Lore? Yo creo que como a cualquier persona es bien difícil definirnos, ¿verdad? Pero pues haciendo gala para poder contestar esta pregunta, yo primero diría que soy una persona, un ser humano, Okay. Como cualquier otro. Me gusta mucho decir esto porque me hace sentir bien. Soy hija, al igual que todos, del amor, la sabiduría y el poder
de esta grandiosa energía a la que le llamamos Dios, y me considero una compañera de la evolución de todos los que existimos aquí en este plano y de todos los con los que he tenido el placer de contactar. Entonces, pues, ¿cómo me siento hoy? Me siento feliz, me siento agradecida, también me siento con un poco de emoción, porque cuando estábamos preparando lo que íbamos a compartir el día de hoy, pues fue hacer también una especie de recapitulación, de clavado a las experiencias que me han traído hasta el día de hoy. Y cuando me metí a ese clavado, pues sí hubo emociones de todo tipo, pero creo que al final pues es lo que venimos a compartir, que todo este tema tiene de todas las emociones, tiene muchos aprendizajes, pero creo que también en el fondo le estoy muy agradecida a toda la experiencia que tuve con mi papá y que vamos a ir desglosando poco a poco en este live. Gracias, Lore. Y qué mejor manera de recordar a un ser querido, ¿no? Justamente platicábamos hace unos días que tu papá cumple 1 año de que dejó este plano físico. Siempre el despedirnos de un ser querido es algo difícil, pero cuando se trata de un vínculo tan cercano como es mamá o papá, pues es doblemente complejo, ¿no? Y obviamente cada persona lo vive de forma diferente. En este caso, tú que tienes un poquito de más habilidades en esta parte de las emociones, de la regulación, lo que nos comentabas, ¿no? De que además de persona, pues somos estos seres de energía. Recuerdo que el primer live que hicimos en la temporada pasada hablaba acerca de eso, ¿no? De quiénes somos. Sí. Que por lo general terminamos describiéndonos en función de nuestro nombre, de nuestra profesión, físicamente, pero el quién soy va más allá, ¿no? Y entonces, pues sí. Bueno, qué bonito justamente en este aniversario hacerlo de esta manera, recordando, y con este recuerdo, bueno, agradecerte que compartas esta parte vulnerable y sensible de ti, porque no es fácil vivir este proceso de duelo y además compartirlo con personas que pues algunos son conocidos, pero algunos evidentemente no, y dejar esta pequeña semillita, ¿no? Que puede aportar, que puede abonar. Y justamente esta semana que cuando me dijiste, no, pues de todos los temas la realidad es que yo conozco poco del Alzheimer, y un día que íbamos por ahí en el carro salió una plática. Es muy curioso cómo el universo, digo, para quienes sí creen o creemos un poco en esta parte, sí, se van armando estas piezas, y hablaban justamente del Alzheimer. Y algo que me causó mucha curiosidad fue que decían que la persona incluso olvida cómo cambiarse, sí, cómo hacer las actividades básicas. Yo la verdad desconocía esta parte, yo solamente tenía conocimiento que pues tiene que ver con que ella deja de recordar cosas, pero yo no sabía el impacto tan grande que lleva. Entonces, antes de que nos platiques cómo lo viviste, ¿cómo nos podrías definir a qué hace referencia el Alzheimer de manera pues breve, ¿no? Porque evidentemente es todo un tema, pero tú, Lore, desde ti, que tú lo viviste en forma directa con tu papá, ¿cómo nos definirías esta palabra? Ok, wow, pues es que el Alzheimer, efectivamente, si uno se va al diccionario, todo podemos encontrar una definición, ¿no? Pero ya llevado a la práctica, yo con la experiencia que tuve con mi papá, pudiera definirles como que es algo crónico degenerativo, es decir, ya no es tanto que haya algo hacia adelante, al contrario, o sea, va yendo el proceso cada vez, digámoslo así, hacia atrás. Es algo que se tiene que ir aceptando poco a poco. Y entonces cuando ya lo vas aceptando, pues efectivamente empieza el deterioro, o sobre todo en la parte mental. Obviamente vas olvidando cosas, recuerdos, personas, pero también vas olvidando o vas perdiendo también algunas habilidades motoras. En el caso de mi papá fue un poco complejo, porque también cuando fuimos con el especialista nos dijo que a él se le combinaron 2 cosas, que fue el Alzheimer y la atrofia cerebral. Entonces él tuvo un accidente antes del Alzheimer y una parte de su cerebro ya estaba dañado. Entonces fueron 2 cosas complejas que él tuvo, y entonces pues bueno, vivimos un poco la conjunción de las 2,
Entonces, desde el olvido en ciertas partes, pero también la parte motora que se fue atrofiando mucho. Entonces, al principio papá pues caminaba, hacía sus cosas normal, pero de repente desabrocharse los botones de la camisa, cuando caminaba se tropezaba mucho, después ya fueron cosas más graves como perder el habla, o ya no se le entendía muy bien cuando hablaba, ya no podía caminar, ya se lo, o sea, incluso trataba de agarrar la cuchara, pero ya no la podía poner en su boca. Sí, nosotros vivimos como todo el proceso en esa parte, entonces sí podría decir que sí es algo que obviamente si tienes los cuidados y todo, puedes vivirlo de una manera más, pues más consciente, pero sí es algo que hasta el momento no se ha detectado que tenga cura o que sea algo que vayas avanzando, como otras enfermedades que pues va saliendo, como que te vas recuperando. Esta es al contrario, esta va siendo degenerativa, vas perdiendo ciertas cosas a nivel mental y, bueno, en el caso de mi papá, que le digo que se combinó con la atrofia, también a nivel motor. Sí es algo que tenemos poca información, también creo que durante el live lo vamos a ir platicando, pero obviamente cuando nos enteramos nosotros de esto, pues esto fue lo primero que nos resaltó, ¿no? Pero también hay otras cosas que son importantes compartirlas, que me gustaría mucho decírselos, porque obviamente cuando te enteras algo así con un familiar, un amigo, un ser querido, pues sí te da miedo escuchar un diagnóstico de este estilo, pero no tengan miedo, o sea, todo con la información, con el amor y la conciencia se puede vivir de un modo diferente, que es por eso que me gustaría hablar de este tema, para poder dar pautas para que las personas que vivan esta experiencia, número uno, no les voy a decir no tengan miedo, porque obviamente sí te emerge el miedo, pero que puedes salir adelante junto con tu familia, llevando una experiencia pues consciente, y ya con eso pues obviamente lo que es la ciencia avanza y todo y vemos qué pasa, pero pues sí es importante pues compartir. Yo creo que eso para mí físicamente y mentalmente eso fue el Alzheimer, pero hay mucho trasfondo también de lo que vamos a platicar hoy, porque no nada más es una enfermedad que te trae cosas complejas o lo que podríamos llamar negativo. Hay muchas bendiciones que vienen disfrazadas de un diagnóstico como que también por eso vengo. No nada más hay una parte de miedo o de oscuridad, sino hay muchas cosas que este diagnóstico trae, sobre todo pues para las personas que somos familiares, se desarrollan muchas bendiciones. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy también. Muy bien, Lore, pues bueno, creo que ya con esto que nos comentas nos das un panorama general de a qué hace referencia, y qué mejor que, por supuesto que lo podemos buscar en internet, pero qué mejor que alguien que ya lo vivió de forma directa nos pueda compartir pues su testimonio de vida, ¿no? Y mencionas esta parte del miedo. Obviamente pues todo lo desconocido siempre genera miedo, ¿no? Sí. Porque no sabes cómo enfrentarte a ello, porque nunca lo has vivido, porque a pesar de que lo escuchas, lo lees, no es lo mismo ya estar inmerso dentro de la situación, ¿no? Sí. Y entonces quiero entender con lo que señalas que no hay, no hay cura para ello, sí hay como cuidados que se pueden ir dando para que la persona viva de la mejor manera posible el tiempo que esté. Pero ¿hay algún detonante con lo que tú puedes darte cuenta que esa persona ya se va perfilando para esa enfermedad? O como otras, bueno, por ejemplo, se me viene a la mente el cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad que no avisa hasta que ya el cuerpo está totalmente dañado o muy dañado, es cuando ya empiezan síntomas. Pero con esta enfermedad, ¿hay algún detonante que podríamos nosotros detectar? Sobre todo, bueno, también ahí surge otra pregunta, ¿tiene que ver con la edad cronológica de la persona o podría incluso darse en una edad más temprana? Ok, de hecho cuando nosotros nos enteramos pues empezamos a investigar, y también el actor que hace a Thor, no sé si lo pronuncie bien, pero se llama creo que Chris Hemsworth, algo así. Okay. Él se ha hecho muy conocido porque también ha hablado del Alzheimer. De hecho él fue detectado con principios de Alzheimer, entonces él es muy joven.
su diagnóstico fue muy, muy temprano y obviamente él está llevando a cabo acciones que lo van a ayudar a detener un poco el progreso y obviamente para prepararse para tener una buena calidad de vida. Entonces, más allá de la edad, yo me enteré con mi papá de que hay factores que sí pueden de una u otra manera producirlo, digámoslo así, ¿no? Que se dé en algún momento. Número uno, pues si tienes en tu familia antecedentes de personas con Alzheimer, ese sí es un factor que te dice, ok, pues puede ser que aparezca en algún momento a lo largo del árbol genealógico, ¿no? Otra cosa que también creo que es muy importante que lo hablemos, sobre todo en estos tiempos, el estrés. El estrés es un factor... No, pues ya, híjole, 90% de la población. Sí. Entonces, mi papá fue una persona que durante toda su vida vivió bajo mucho estrés. Okay. Entonces, también trabajaba como taxista, trabajaba mucho, se malpasaba, vivía con una situación económica fuerte, entonces con familia, hijos, el estrés, o sea, eso también fue un detonante a que toda la cuestión del estrés, si ya estaba por ahí, pues lo activara, lo detonara más. Okay. Entonces, no está de más que si uno también va notando ciertas cosas, porque por ejemplo, algo de lo que primero que detectamos con mi papá fue que empezaba a caminar y se tropezaba mucho. Y eso no le pasaba. Mi papá fue una persona muy deportiva, o sea, hacía mucho ejercicio, en su juventud jugó mucho fútbol y nunca fue torpe al caminar, pero de repente, antes de que lo diagnosticaran, empezamos a ver que caminaba y se tropezaba. O sea, dijimos, algo está muy raro, ¿no? O sea, a lo mejor le falla la vista, fuimos y no era eso. Y de repente pues estábamos conversando y nos repetía las cosas. O sea, yo había tenido una plática con él y de repente, no sé, una hora después, volví a sentarme a platicar con él y me repetía lo mismo. Y yo dije, caray, o sea, obviamente con la edad pues nuestra mente va cambiando, pero hay ciertas cosas que uno dice, esto está muy peculiar, ¿no? Empiezas a identificar cosas. Entonces, a raíz de eso fue que ya dijimos, no, o sea, sí sabemos que obviamente la mente se va afectando con la edad, pero sí, esto ya no es normal. Entonces, mantente atento de ti mismo y ten comunicación, porque, por ejemplo, si eres tú quien puede vivir una situación así, tu red de apoyo, tus amigos, tu familia, la interacción que tengas con ellos es muy importante, porque alguien que se aísla, ¿quién puede ver esos detalles, no? ¿Quién puede ver que estás repitiendo las cosas, que estás teniendo algunos detalles, ¿no? Y si tú estás con tus padres o con tus amigos y también empiezas a detectar algunos síntomas, pues es muy importante que se los hagas ver, que los acompañes a hacerse una prueba, y como les digo, o sea, a lo mejor es una palabra muy fuerte cuando escuchamos Alzheimer, pero pues bueno, para eso también estamos aquí, para ir desmitificando ciertas cosas y que aprendamos a que, bueno, esto se tiene que aceptar y se puede vivir con una buena calidad de vida cuando empezamos desde la aceptación de lo que es el Alzheimer y desde la aceptación del proceso, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a mandar saluditos por ahí a Erika Ortiz, que se encuentra, María Alejandra, saludos, gracias, Alicia Aguilar, que también una águila que por aquí estuvo, y bueno, algunos de los que están por ahí apareciendo seguramente estarán de este lado próximamente. Y bueno, aprovechar que tenemos aquí a Lore, que lo ha vivido, que es un tema pues del que conocemos poco. Quienes están escuchándonos pueden dejar ahí sus comentarios, alguna pregunta, aprovechar este espacio. No les vamos a cobrar la consulta, entonces pues bueno, que aprovechen de alguna manera, ¿no? Y con esto que acabas de comentar, obviamente la observación atenta, dices, ¿no? Si alguien se aísla, ¿cómo lo van a identificar? En tu caso, pues como convives diario con tu papá, vas notando estas inconsistencias o estas situaciones constantes que no se daban antes, ¿no? Y por ello empiezan a detectar la situación. Sí. Y entonces, pues bueno, ya decías tú, ¿no? Lo primero, pues los antecedentes familiares. Lo segundo, estos pequeños cambios, sí, que requieren esta observación profunda, ¿no? Totalmente, porque a veces estamos diario con la persona, pero ni siquiera... Pero si es en el celular, pues no te vas a dar cuenta. Claro, o el típico, ¿no? Que algo tan sencillo como un corte de pelo de la persona, no sé, en esos TikToks o así, memes y demás que salen, no, pues que ni siquiera se dio cuenta la persona que está al lado de
este pequeño cambio porque es muy simple, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo burdo, pero va como un poco en relación con eso, ¿no? De estar totalmente atento a lo que sucede con las personas que están alrededor de nosotros. Presentes, ¿no? Para poder estar, para poder realmente detectar, ¿no? Sí. Y hacerlo, como decías, de este actor joven, hacerlo de entre más pronto lo detectes, pues es más fácil poder ir atendiendo y ayudando para que la otra persona, porque pues imagino que obviamente la persona que directamente lo vive, lo sufre, pues cambia su vida mucho y entonces tiende a llegar la frustración, el no saber, entonces se empieza a volver dependiente de otras personas cuando tú siempre has sido autosuficiente. Y ante ello, pues tú mencionas una palabra súper clave, pero que realmente cuesta mucho, la aceptación. O sea, realmente ahorita tú ya nos platicas la aceptación, la conciencia, es posible desde el amor, pero seguramente al principio que ustedes, bueno, que tú como hija y tu hermana y tu mamá y demás, ahora es un gran reto, ¿no? Tú también decías, y se ha mencionado muchas otras veces, depende de la manera en cómo tú veas la situación que se presenta, es el cómo vas a accionar. Sí. Si tú lo ves como un problema, automáticamente ya está bloqueado cualquier camino de solución. Si tú lo ves en este caso, tal como se menciona en el live, como un desafío o como un reto, entonces tu abanico de posibilidades se abre. Pero bueno, es todo un proceso, todo aparte de esta programación neurolingüística, pero entonces, bueno, remitiéndonos a esta parte de la aceptación, ¿cómo Lore, cómo su familia, una vez que ya empiezan a identificar estas situaciones en tu papá, cómo llegan o cómo es este proceso, cómo se logra este trabajo colaborativo en familia, donde pasas del miedo, de la incertidumbre, del desconocimiento? ¿Cómo fue este proceso, no? O sea, para que llegues realmente a esta aceptación y que ahorita estés aquí con esta calma, con esta templanza y nos puedas compartir que sí se puede, que es posible brindar una mejor calidad de vida a la persona, pero también la familia, porque obviamente pues la familia es la primera red de apoyo, quien cuida, quien sostiene, pero quien también pues entra en un proceso de frustración y cambia totalmente la dinámica de familia, ¿no? Sí, bueno, pues qué interesante lo que preguntas, porque pues sí, primero que nada, para pasar a la aceptación, primero está la negación. Claro. Y para pasar a la paz, pues primero está el caos, ¿no? Entonces, obviamente nosotros cuando pues empezamos a ver que mi papá presentaba estos síntomas de que nos repetía las cosas varias veces. Bueno, y hubo un síntoma que también, eso fue a causa de un accidente que él tuvo, pero nos llevó a hacerle estudios. Empezó a convulsionar, tuvo una convulsión. Entonces ahí cuando tuvo él esta convulsión, lo llevamos, en ese entonces teníamos el IMSS, fuimos al IMSS, le sacaron unos estudios y ahí fue donde le hicieron varios estudios como para verificar la causa por la que había tenido esta convulsión, y ahí fue cuando por primera vez nos dice un médico, ¿saben qué? Estoy viendo el cerebro y esto necesitamos canalizarlo a un especialista, pero probablemente sea Alzheimer. Yo me acuerdo que ese día era tarde noche como ahorita, yo creo que sí, o sea, más o menos iban a dar las 7, mi papá estaba en el hospital porque había convulsionado, y yo me acuerdo que salí y y sí fue impactante, o sea, porque obviamente la palabra Alzheimer da mucho miedo, a mí me dio mucho miedo, yo sentí mucho miedo y sentí mucha incertidumbre por lo que íbamos a vivir a partir de ese entonces. Obviamente primero decía, ay no, Dios, no, o sea, la negación aparece primero, ¿no? No, Dios, o sea, ¿qué? ¿Por qué hago? Y no, ¿por qué, Señor? ¿Por qué una experiencia tan compleja, no? Y obviamente cuando ya nos confirman el diagnóstico, cuando ya estuvimos seguros que era Alzheimer, más aparte también nos dice, porque sí nos dijo un especialista, a lo mejor, pues nos habló claro, con palabras un poco fuertes, pero nos habló muy claro, dice, miren, esto es como el combo de la mala suerte, porque pues es Alzheimer, pero también tiene atrofiado una parte del cerebro, entonces va a ser el Alzheimer más la parte que se está atrofiando del lado del movimiento, entonces va a ser complejo.
Entonces, pues obviamente eso también uy, se sintió bien al corazón fuerte. Y yo salí, me acuerdo que todos estábamos así como de wow. Y pues cada quien tuvo que procesarlo primero en lo individual. Y ya cuando estuvo, pues como que ya medio lo habíamos asimilado en lo individual, pues ya nos sentamos a platicarlo en familia. Pero para mí en lo personal sí hubo una parte, primero que nada me dio mucho miedo, se los vuelvo a decir, me dio mucha incertidumbre. También en algún momento tuve que aceptar que muchas de las ilusiones que yo tenía o de los deseos que yo tenía con respecto no sé, por ejemplo, a mi papá o a la relación que yo tenía con papá, pues sí, yo sabía que iba a cambiar, o sea, porque a lo mejor en ese momento yo era muy joven cuando a mi papá le diagnostican el Alzheimer, yo tenía 21 años, entonces, sí, yo en ese momento, a mis 21 años, pues mi preocupación en ese entonces, o mi ocupación era estudiar, yo estaba centrada en mis estudios, en mis amigas, en conocerme a mí misma, pero cuando nos dicen esto, pues también es decir, ok Lore, vas a tener que también invertir tu atención en esto porque va a requerir trabajo tuyo y trabajo de tu familia, va a requerir hacer cambios a lo mejor en esos sueños que yo tenía porque obviamente esta enfermedad bueno, mi papá falleció el año pasado, yo ahorita tengo 36 años, murió a mis 35 años, entonces tuvimos pues prácticamente 14 años conviviendo con él y en esos 14 años pues pasamos todas las etapas que teníamos que pasar con papá. Los primeros años fueron más sencillos, los últimos fueron los más complejos, pero sí, obviamente, sí, al principio, como no sabes muy bien todo, pues sí sientes esa incertidumbre y sí sabes que algo va a cambiar y sí sabes que a lo mejor esos sueños que tenías de sentirte, no sé, apoyada o respaldada por tu padre, pues también eso va a cambiar porque ahora es al revés, entonces aceptar que también tú te conviertes en un apoyo para tu padre, eso también es de aceptarlo, y bueno, creo que saber que también íbamos a requerir hacer cambios en los tiempos porque las personas con Alzheimer requieren cuidados, ahorita vamos a platicar de eso, sobre todo en algunas fases, tiempo, a lo mejor el tiempo que iba a invertir en viajar o en estar con mis amigos o en salir, pues era un tiempo que también yo de ahí iba a quitar tiempo para estar con mi papá, el dinero a lo mejor que quería invertir en ciertas cosas, ahora ese dinero también se iba a invertir para los gastos que se pudieran ocupar. En esa temporada, debo decir que también por eso me dio mucha incertidumbre, mi papá pues obviamente fue taxista en esa temporada, no tenía dinero ahorrado o algo así, entonces mi papá dejó de trabajar, entonces obviamente pues a mí me preocupaba mucho la parte económica porque yo no había terminado de estudiar, ni mi hermana y yo somos las mayores, teníamos 21 años, teníamos un hermano de 8 años y mi mamá tampoco trabajaba en ese entonces, era ama de casa, entonces nos quedamos sin el sustento, que era mi papá en un primer momento y no habíamos terminado de estudiar, entonces me daba mucha incertidumbre cómo íbamos a poder costear económicamente los gastos que se necesitaban y pues también sí, yo creo que fue una temporadita cuando recién acabábamos de llegar a San Juan, tampoco teníamos casa, nosotros nos mudamos de Veracruz, yo me mudé a los 18 años de Veracruz para acá, entonces mis papás se mudan después, ya cuando yo tenía como 20 y más o menos al año de estar aquí es cuando le dan el diagnóstico de Alzheimer, entonces nosotros rentábamos y sí me dio así como incertidumbre toda esa parte, y entonces dije, bueno, son muchos desafíos, la parte económica, la parte emocional, la parte del apoyo, no sabíamos nada, hay que investigar, entonces obviamente es normal que las personas sintamos miedo y sintamos incertidumbre, pero ya, cuando ya empiezas a decir, está aquí, entonces no puedes mirar hacia otro lado o desear que no esté,
Digo, es humano desearlo, pero la realidad es que no va a desaparecer. Entonces, pues ya como que te afianzas un poquito en ti y dices, bueno, ya está. El primer paso es dejar de negarlo, dejar de estar en guerra con esto, hay que aceptarlo, y ya de ahí pues viene la parte que para mí es medular en todo esto, que es cuando ya nos sintonizamos en familia, porque obviamente cada uno estábamos en nuestras cosas. O sea, mi hermana estaba estudiando, también yo estaba estudiando en San Juan, ella en Querétaro, mi hermanito estaba estudiando la primaria, mi mamá pues atendía la casa, y esta situación que hizo que tuviéramos un foco en común, es decir, ok, aparte de nuestras actividades individuales, vamos a tener que concentrarnos porque hay un tema que requiere nuestra atención, que es papá. Entonces tiene esto, ¿cómo le vamos a hacer? La verdad es que yo admiré mucho a mi familia, porque a pesar de que todos teníamos miedo y todos teníamos incertidumbre y dudas, hasta desde el día que nos enteramos hasta el día que muere mi papá, ninguno se rajó, dicen por ahí, ¿no? O sea, desde el día 1 hasta el último día, todos así con miedo, así con todo, estuvimos ahí. Ninguno se dio por vencido, ninguno dijo, me salgo de esto, porque por alguna situación todos estuvieron presentes. Eso para mí fue algo hermoso, porque también nos invitó en este proceso a tener una unidad. O sea, nosotros, aparte de nuestros propósitos individuales, teníamos un propósito colectivo, que era atender la situación de papá. Y entonces eso nos unió muchísimo, porque, por ejemplo, bueno, no sé si también lo abordó aquí, pero a mí me hizo conocer mucho a mis hermanos. Yo creo que de otra manera, si no hubiera sido por esta situación, o no lo sé, bueno, puedo platicarlo porque así fue, pero yo vi a mis hermanos, ¿no? Por ejemplo, y a mi mamá en esta situación, y algo que admiré mucho, voy a hablar un poquito de cada uno, de mi hermana Laura, por ejemplo. Ella terminó de estudiar y luego se metió a trabajar. Ella es ingeniero industrial. La verdad es que en todo el proceso de papá, la persona que aportó más económicamente hablando fue mi hermana. Sí, fue la mujer más generosa del mundo. Ella aquí cobraba, y como le iba, gracias a Dios, muy bien, decía, los estudios, el doctor, vamos, ¿qué se necesita? Pago de enfermeros, pago de esto. O sea, vi el corazón tan enorme que tuvo mi hermana, y sí, o sea, la generosidad de su alma y de su ser, porque de verdad que ella a nivel, no nada más a nivel económico, pero debo reconocerle que a nivel económico ella aportó muchísimo de lo que mi papá requirió en vida. También el tiempo, mi hermana trabaja, la industria es una parte que demanda mucho, ¿no? Entonces ella salía de trabajar los viernes, manejaba de su trabajo a San Juan, llegaba cansada, pero los fines de semana, sobre todo los últimos años, que decía, vamos a bañar a papá, vamos a sacarlo a caminar, vamos a hacer esto. Y yo le decía, ¿a qué horas descansas, mujer? O sea, trabajas un montón y los fines de semana te vienes para acá y estás aquí. Y yo conocí el corazón enorme de mi hermana. O sea, yo dije, wow. También mi mamá, o sea, mi mamá era una persona que también tuvo que enfrentar muchos de sus miedos, ¿no? Porque, como les digo al principio, ella era ama de casa, pero cuando mi papá deja de trabajar, entonces dice, mamá, todos tenemos que trabajar. Y mi mamá se ve en la necesidad de salir de la zona de confort, y entonces dice, bueno, yo también voy a empezar a trabajar. Gracias a una amiga, Suri, mi mamá encontró trabajo. Saludos. Saludos, Suri. Y pues empieza a trabajar, empieza a generar ingresos. Igual ella trabajaba, llegaba, y pues todos los asuntos de la casa, también a atender a mi papá, también a dar dinero para los pagos que se requirieran. Todo, mi hermanito, o sea, que la verdad es que los hemos puesto a platicar, y digo, si nosotros tuvimos un proceso teniendo 21 años, pues él, que realmente le tocó ver a mi papá desde sus 8 años enfermo, pues yo lo admiro muchísimo, porque él, pues sí, o sea, yo muchas veces en la parte difícil de esta enfermedad, o la parte, porque tiene sus partes lumínicas, pero también sus partes densas, ¿no? Cuando ya te sientes bajoneado, pues yo recurría a mis recuerdos, a aferrarme de todo aquello hermoso que yo vivía viendo con mi papá, porque fue un padre muy amoroso. Y yo dije, ay, mi hermano que se aferra, o sea, desde que estaba chiquito, pues a él le tocó verlo enfermo, ¿no? Pero, pues no sé, yo lo admiré mucho, porque a nivel físico, sobre todo los últimos años, que era cargarlo, que era moverlo, movilizarlo,
Mi hermano ya era joven, ya estaba en sus 20, entonces él nos ayudó a cargar, él cargó realmente hasta lastimarse la espalda, o sea, ya luego empezamos a aprender técnicas, pero él a nivel físico fue quien sostuvo a mi papá físicamente. Y también creo que conocí partes de mí que si no hubiéramos vivido esta parte, pues tampoco sabría, ¿no? Porque a lo mejor yo no pude apoyar mucho económicamente porque, bueno, no me quejo de nuestro trabajo, nos da para comer, pero nos da para vivir una vida digna, pero a lo mejor no para apoyar a nuestros familiares en caso de una situación así. Entonces yo lo que más contaba era con tiempo. Entonces yo podría decir que a lo mejor yo fui la persona que más pasó tiempo con mi papá, fui a lo mejor la persona que más dedicó tiempo, cuidados, caminatas, y bueno, todo eso pues me permitió adquirir muchísima sabiduría. Uy, podría platicar tantas cosas, pero me hizo descubrir de mí todo ese tiempo que dediqué a mi papá. Pues número uno, me hizo salir primero que nada, porque lo debo de mencionar así, o sea, obviamente a los 21 años, ¿qué quieres a los 21 años? Pues no manches, quieres divertirte, comerte el mundo. Y entonces yo tuve que reconocer que pues esos deseos en mí estaban, porque era normal. Y también decir, ok, no es mi caso ahorita, o sea, yo ahorita no puedo salir a comerme el mundo, está esta situación y no es mi caso en este momento. Habrá tiempo para todo, pero en este momento yo acepto que esa no es mi realidad. Entonces, pues obviamente, tuve que vencer mis egoísmos, porque obviamente salen las partes en las que tú quieres hacer lo que quieres disfrutar, y también pues, sí, o sea, esta experiencia con mi papá me permitió, wow, o sea, y podría hablar de tantas palabras, pero obviamente siempre empiezas por el opuesto, ¿no? O sea, yo podría decir, ¿qué me trajo? Comprensión. ¿Pero a raíz de qué? A partir de que al principio no comprendíamos, la incomprensión, ¿no? Incomprensión de por qué estábamos viviendo este proceso, incomprensión de incluso de la enfermedad misma. Bueno, a través de la incomprensión ir dándole luz hasta llegar a la comprensión, la negación primero para llegar a la aceptación, la generosidad, pero obviamente primero el egoísmo. Todos los egoísmos que salen de nosotros, pues obviamente irlos trabajando para después llegar a la parte de la generosidad. Y la palabra que yo creo que aquí sería como la reina de todo este proceso, que es la compasión. Entonces, pero obviamente para llegar primero a la compasión, pues tienes que atravesar toda una serie de juicios, toda una serie de creencias, de ideas, que en un primer momento surgen y las vas trabajando poquito a poquito hasta que llega un momento en el que pasas a esta comprensión. Por eso yo lo mencionaba así como de un desafío, ¿no? Porque obviamente esto nosotros lo tomamos primero como pues desde lo que podíamos y lo que teníamos, como cualquier ser humano. A ti llegan y te dicen, tu papá tiene Alzheimer, y pues con lo que tienes a los 21 años, o como cualquiera que enfrente una situación, con lo que tienes. Y cuando empiezas un proceso no eres el mismo que cuando lo acaba. O sea, realmente inicias con muchas carencias y terminas con muchas riquezas después de atravesar un proceso así. Entonces, al principio fue muy desafiante, muchas cosas fueron muy desafiantes. O yo creo que durante todo el proceso sí fueron muy desafiantes algunas cosas, pero también yo podría decir que sobre todo los últimos años pudimos decir, wow, o sea, pasamos de esta palabra desafío a ir comprendiendo y a ir viendo cómo es que el amor se fue desarrollando durante todo el proceso. Obviamente que a veces no se puede ver al inicio. Sí, estaba leyendo justamente un comentario de Leti que hace una pregunta en función de bueno, Leti, creo que ya quedó contestada tu pregunta, que va en función de cómo hiciste para que en lugar de que esta experiencia fuera lo peor que te había pasado, pues se convirtiera en algo de aprendizaje, ¿no? Creo que ya ha quedado contestada la pregunta de alguna manera. A lo mejor podría agregar algo, ¿okay?, para Leti, porque evidentemente yo creo que una vez escuchaba de una de las maestras con las que tomé clase que decía que los mejores regalos de la vida a veces llegan en envoltorios que no nos gustan.
y, y son regalos envueltos en cosas que no nos agradan. Entonces, evidentemente, no fue algo que al inicio nos gustara escuchar, ¿no? Pues sí, nos generó mucho, sí, o sea, mucho conflicto, mucha incertidumbre. Hablas como de estos opuestos, sí. Y del egoísmo, que justamente era una pregunta que te iba a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo puedes...? Porque yo no desconocía tu historia, a pesar de que te conozco de muchos años, no conocía a profundidad toda la historia que nos estás contando. Y me quedo pensando en cómo Lore, o sea, porque yo conocí a Lore y a lo largo de este tiempo, Lore siempre ha sido muy tranquila, muy serena, y a veces vemos una sonrisa y una calma absoluta por fuera, pero no sabemos toda la historia de vida que hay detrás, todas las situaciones a las que tienes que enfrentarte, y bueno, somos humanos bien prejuiciosos muchas ocasiones, ¿no? Ahorita, bueno, en tu caso, pero en otros casos vemos a las personas y simplemente porque algo no nos gustó, pues ya estamos haciendo supuestos, ¿no? Que nada que ver. Es bien sabido que detrás de cada persona hay todo un mundito, hay toda una historia de vida que no siempre tenemos que conocer, pero con tu historia, bueno, a veces nos quejamos de cosas tan insignificantes cuando hay otras situaciones más complejas que personas están viviendo, y a pesar de ello, y bueno, hay quienes, la típica víctima eterna, ¿no? De es que ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo lo estoy sufriendo? Es que nadie vive las cosas como yo, solamente a mí, la vida no me quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, tú nos estás dando una historia de vida que al principio es así, ¿no? El típico de por qué nosotros, por qué con esta edad, por qué mi hermano que está joven, por qué tengo que cambiar todo esto, todo un proyecto de vida que ya tenía armado aquí, todos estos sueños, por qué los tengo que posponer. Y entra esta parte en algún punto de, ¿pudiste decir que no querías? Y eso de decir, porque estar con una persona enferma, y sobre todo, bueno, ahorita son 14 años, es un proceso de 14 años, a veces con menos ya estamos sintiendo que se nos va la vida y que ya no queremos, ¿no? Y es normal, tú lo decías, sí, pues es de humanos. esta parte de, pero ¿yo por qué? ¿Yo por qué tengo que sacrificar mi vida por ayudarle a otra persona, ¿no? O en esta parte que decías también, es que yo por qué como hijo tengo que cuidar a mi papá si tendría que ser al revés, ¿no? Si se supone que yo soy el niño, yo soy el chiquito, porque yo tengo que cambiar de rol, ¿no? Y entonces, ¿cómo pasas de un polo a otro? Esta parte que nos mencionabas del egoísmo a la generosidad, pues bueno, 14 años tuvieron suficiente tiempo como para ir transformando esta situación y aprender a vivir con la realidad que tenía, ¿no? Porque muchas veces desde, esta es la realidad que tienes, tú decides cómo la vives. Puedes estar todo el tiempo quejándote, puedes estar todo el tiempo enojado, puedes estar todo el tiempo renegando y maldiciendo, o puedes aprender a transformar la situación y pues sacarle como provecho incluso personal, ¿no? Sí. Y qué padre, porque híjole, la familia pues es el pilar más importante. Sí. Si la familia no logra unirse, una persona termina cargando más, sí. Las otras pues como que sí, pero no. Y bueno, no, la verdad sí te escucho y digo, no, o sea, creo que la mayoría de las familias es difícil que logremos unificar situaciones. Siempre hay alguien que pues que abona más. En este caso, tú mencionabas, pues se convierten en un equipo. Sí. Cada quien dio lo que tenía. Sí. Yo tengo parte económica, yo la doy. Y no me voy a quejar de que Lore no da porque sé que soy consciente de que Lore no tiene. Pero Lore tiene el tiempo que yo no, y entonces Lore abona el tiempo, ¿no? Esta parte de dar cada uno el granito de arena que tiene, y entonces entre todos lograr que el ambiente sea un poquito menos pesado, ¿no? Más llevadero. Y transformar algo que mucho se ha comentado, ¿no? Este por qué en el para qué. En lugar de... Y esto cambia mucho la situación, ¿no? ¿Por qué me pasó esto a mí? No es ¿para qué me está pasando esto? ¿No? ¿Qué de aquí puedo sacar para crecer como persona, para crecer como familia, para apoyar, pues en este caso, a tu papá, ¿no? La verdad es todo un camino. Estoy segura que no ha sido fácil, pero debo reconocer que, wow, Lore, no, o sea, ¿cómo logras mantener
a esta Lore serena, llena de paz, que transmite paz a otros, aún con todo lo que estás viviendo, ¿no? Y creo que a ti nunca te he escuchado quejarte, ¿no? Y tendrías mucho de qué quejarte, pero has optado por transformar esa queja en acciones, ¿no? De hecho, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Porque me gustaría unir la respuesta. Leti. Leti. Y aunado a lo que estás comentando, muchas gracias. También, Leti, muchas gracias por tu pregunta. Voy a unir la respuesta a Leti junto con lo que me está comentando Saraí. Y creo que hay tres cosas fundamentales para que eso suceda. Número 1, conexión con Dios, conexión con tu divinidad. Si yo creo que pude transicionar del desafío hacia el amor o de un polo hacia el otro, fue porque esta situación era tan compleja en un primer momento que me hizo ir hacia adentro, que me hizo ir a conectar conmigo, ir a conectar con Dios y poder profundizar en esa relación que yo tenía con Dios y en tomar la fuerza y el amor de Él. Yo voy a profundizar con eso un poquito más adelante. Paso número 1, conexión con Dios. O sea, eso te ayuda y te pasa de un polo a otro, a lo largo de un proceso, por supuesto. 2, definitivamente la familia. O sea, yo creo que sí hubo momentos en los que tuve ganas de rendirme, por supuesto. Claro. Pero yo venía pensando eso ahorita que venía en el camino y había días en los que, como yo pasaba más tiempo con mi papá, es algo que lo que voy a platicar después, que la persona que tenga más cuidado con algún familiar, hay que tenerle cuidado porque se puede sobrecargar y ahí también es otro detalle. Entonces, había días en los que yo ya a veces sí quería tirar la toalla, pero veía a mi hermana que llegaba del trabajo y nos poníamos a bañar a mi papá y la veía que lo hacía con tanto amor que a mí el esfuerzo que ponía mi hermana, yo lo veía y lo admiraba tanto que decía, ¿cómo me voy a rendir, no? O sea, si estamos todos dando tanto por papá, ¿no? Nadie se está rindiendo, todos estamos trabajando. O cuando veía a mi hermano que se lastimaba, ¿no? Y que decía, ay, me duele un poco la espalda, no, pero yo lo hago, a ver, déjeme moverlo, ¿no? O mi mamá que estaba cansada y decía, pero déjame darle de comer a tu papá, ¿no? La misma energía de las personas que perseveraban, te hacía decir, no me voy a rendir, voy a perseverar, ¿no? Y también algo muy, muy importante, pues mi mismo padre, o sea, la compañía o sea, el tiempo que yo pasé con él, híjole, me hizo amarlo a un nivel diferente, porque obviamente en el Alzheimer él se va olvidando de ti, pero tú de él, ¿no? Y entonces, ¿a qué te aferras cuando ya la otra persona pues ya no te reconoce? Y definitivamente yo tengo una experiencia que me gustaría platicar muy a profundidad, pero mi papá me hizo ayudar a evolucionar en amar, porque no hay otra manera más que decir eso, o sea, que mi mismo padre fue el impulso que nos unía a todos, porque lo veíamos, su mirada tan pura, llega a un punto en el que literal el Alzheimer te vuelve un niño, o sea, como un niño, y cuando uno ve un bebé, ¿qué es lo que sientes? Ay, te inspira un amor, te inspira una pureza. Y cuando yo veía, no todo el tiempo porque papá también tenía sus crisis, claro, pero cuando estaba tranquilo o había momentos en los que yo veía sus ojos, yo veía tanta pureza, veía la esencia de la humanidad, veía a Dios. Entonces eso mismo me hacía que aunque tuviera como esas ganas de rendirme, no me rindiera. Y también pues toda tu red de apoyo, mis amigas, las personas que también nos rodearon, mis tíos, también la ayuda de terceros, que eso es algo de lo que voy a platicar más adelante, sus enfermeros, o sea, toda esta red que construimos de apoyo pues fue fundamental para seguir avanzando. Sí me gustaría explicar así como un poquito más a detalle, sobre todo la parte de la conexión divina y la ayuda de terceros, y cómo mi papá me ayudó a amar de una manera diferente. Me gustaría mucho profundizar en eso, pero no sé si antes quieran que abordemos otro tema. Si bueno, nada más, sí, pues justamente Leti agradece, te envía un abrazo por todo lo que has pasado y agradece el que hayas dado respuesta
a la pregunta. Y Anita, pues mira, Anita Ríos, saludos Anita, dice que nada pasa por casualidad, hoy escucharlas es justo lo que necesitaba. Justamente de eso se tratan estos lives. A veces hay quienes dicen, ahí, como para qué, ¿no? Y lo decimos, pues nosotros nos preparamos y si tenemos una persona que nos escucha o si tenemos 10, bueno, realmente aquí la parte importante es el compartir este espacio entre nosotros y así de paso alguien que nos escucha, algo le resuena, algo le ayuda, algo le nutre o incluso nos complementan, pues qué padre, ¿no? Finalmente la intención de Conversando entre Águilas es compartir historias de vida reales, de personas cercanas, de personas que a las que todos podemos acceder de alguna manera, por decirlo, y pues saber que no estamos solos, que todos, aunque en redes estamos subiendo nuestra super foto acá con la mejor sonrisa Colgate, pues también tenemos historias de vida que nos hacen vulnerables, que en estos espacios nos gusta compartir, primero, para ayudarnos a nosotros mismos, y segundo, obviamente, pues para poder contribuir en algo a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo, a quienes nos verán posteriormente. Y ya contestaste esta parte, ¿no? De quién te sostiene o qué te sostiene ante este tipo de situaciones, ante este tipo de desafíos que la vida te presenta. Desde luego que la familia es un pilar muy importante, pero también se requiere una red de apoyo externa, que en muchos casos los amigos, pero ahorita seguramente me compartirás esta red de apoyo hacia dónde más se extendió. ¿Qué otras personas, qué otros actores permitieron que ustedes pudieran vivir de una manera menos compleja todo este proceso con su papá? Y también otra situación, nos hablas mucho de esta parte del amor, que yo podría decir que tu papá se convirtió en un maestro, en el maestro del amor para ti. Sí. Muchas veces vemos la palabra amor como algo romántico, pero el amor va más allá de eso, ¿no? Sí. Y el amor, pues, es a todo, ¿no? A ti, a la vida, a lo que te rodea, a tu familia y demás. Pero descubrir y vivir el amor no siempre es precisamente como en estas películas de y vivieron felices para siempre, Disney y demás, ¿no? Sí. Y también mencionas que tuviste un papá muy amoroso. Entonces, quiero pensar, así lo estaba analizando ahorita. Cuando tú tienes un padre súper amoroso, toda la familia hay un ambiente amoroso. Y entonces retribuyes en mayor o menor medida con cada integrante, ¿no? Porque pues todos somos diferentes. Y entonces ustedes retribuyeron ese amor. Bien se dice que se cosecha lo que se siembra. Pero, ¿tú crees que hubiera sido igual de fácil o que sea igual de fácil en un entorno donde a lo mejor papá no es precisamente la figura amorosa, donde papá es una figura desapegada, poco afectiva, donde su lenguaje del amor no es precisamente el que pues muchos a lo mejor quisiéramos, porque no se le enseñó a ser amoroso, ¿no? Esa pregunta me surge ahorita porque si tienes un entorno amoroso, como de esta para poder contestar esa pregunta. Sí, claro. Entonces, porque seguramente quienes nos escuchan, pues todos tenemos diferentes tipos de papás, ¿no? Y papás que tuvieron contextos muy diversos también, por lo cual ellos son como son. Entonces, ¿cómo transformar eso? En tu caso, pues no hubo mayor tema. Por decirlo de alguna manera, fue un poco más fácil así, pero donde no lo hay, o sea, ¿cómo logras no ser o no permanecer en este egoísmo y decir, pero es que yo, ¿por qué? Si tú así, ¿no? Por eso dije, déjeme tomar un trago para contestar esa. Ok, es agüita. Y un limoncito, ¿cierto? Ok, esta es una pregunta que sí quiero abordar con el mayor tacto, pero también con la mayor honestidad que puedo. Bien, primero, efectivamente mi padre fue un padre muy amoroso en una parte de nuestra vida. Yo lo recuerdo, por ejemplo, y eso es algo que también quiero como decirlo con el mayor respeto, porque los padres y las madres
son seres humanos comunes y corrientes, con virtudes, con defectos. No hay un padre ideal o una madre ideal, solo hay madres comunes y padres comunes, personas comunes. Entonces, obviamente, como cualquier persona común, como tú, como yo, tenemos virtudes y defectos. Entonces, obviamente, también luces y sombras. Entonces, mi padre, yo puedo decir que los primeros años de mi vida, yo creo que más o menos como hasta los 7 años, fue un padre muy amoroso. Teníamos una situación económica muy diferente, obviamente interviene todo, ¿no? En ese entonces, en esa temporada de nuestra vida, nosotros vivíamos económicamente bien, no teníamos como que mi papá no tenía ese estrés por la economía y todo. Entonces fue un padre muy amoroso, nos besaba, nos abrazaba, pasaba tiempo con nosotros, nos llevaba al parque, bueno, fue muy bonito. De repente empieza toda otra parte de nuestra vida, a los 7 años, en las que viene toda la parte económica compleja que mis padres viven. Entonces obviamente ya esa parte del amor y todo, pues obviamente ya, ¿a qué horas, no? O sea, si hay que trabajar doble porque pues no hay dinero, porque muchas cosas, ¿no? Entonces obviamente ya en esa parte de nuestra vida a partir de los 7 años, pues papá, pues ya por las necesidades que él tenía, pues empieza a ser más ausente. También, por eso tomé un trago de esta, porque mi papá fue mi maestro en el amor, pero no fue mi maestro en el amor nada más bonito, sino en el amor que te pide una comprensión muy profunda. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 18 años, yo recuerdo que por todas las situaciones que pues, obviamente mis padres enfrentaron, más mis propios procesos de vida, yo me acuerdo que estaba viviendo como, no sé, yo lo diría, nunca me diagnostiqué, pero yo en ese tiempo yo sentía que era como un proceso de depresión, a pesar de que era muy chica, pero yo estaba muy triste. Entonces, me acuerdo que me acerqué a mi papá y yo le dije, papá, ya no quiero vivir, o sea, estoy muy triste, ya no le hallo sentido a la vida. Y mi papá acababa de terminar de trabajar, estaba cenando, estaba viendo la tele, obviamente yo no llegué en el mejor de los momentos, pero pues él se comenzó a reír y me dijo, tú no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Y siguió viendo la tele y siguió cenando. Pues obviamente mi corazón se rompió, o sea, no puedo expresarlo de otra manera, más que pues para decir que efectivamente, pues mi lugar seguro, porque sí debo reconocer que cuando yo era niña mi papá fue mi lugar seguro, en muchos aspectos, pero a mis 18 años esa idea se desmonta, mi corazón sí se quiebra, no debo decirlo, ya ahorita lo digo como que yo era muy dramática en ese entonces, pero obviamente mi corazón sí se quebró. Y para mí sí fue algo fuerte, o sea, yo me sentí muy sola. También esa fue una de las decisiones por las que yo me fui de Veracruz y me vine para San Juan del Río, porque yo sentía que si me quedaba en Veracruz me ahogaba, entonces me sentía muy sola y por las situaciones que estaba viviendo, yo vi también como ideal venirme a otro estado y comenzar de nuevo. Y cuando mi papá se viene para acá, pues obviamente nos dan el diagnóstico. Yo ya no podría decir que veía a mi papá con esos ojos de amor como de niña, o sea, obviamente pues mi corazón no estaba del todo bien con él. Y por eso puedo entender que haya personas que digan, ay, híjole, o sea, cuando estás bien con tu papá es bien fácil atenderlo, pero cuando no, yo les diría, yo viví la dualidad, porque yo tenía recuerdos bonitos con mi papá de niña, pero tenía otros recuerdos no tan bonitos de adolescente, y ya los últimos, pues sí fueron un poco duros, ¿no? Entonces, obviamente, yo tuve que tener un proceso también de mucha comprensión, porque al principio yo solo veía mi dolor, obviamente cuando era joven a los 18 años somos todavía, siento que muy egocentristas, y estamos viendo solamente hacia nosotros, no alcanzas a ver el dolor de tus padres, o no alcanzas a ver o a comprender las situaciones que ellos también experimentan y viven. Y entonces cuando pasa todo esto, yo no estaba en los mejores términos con mi papá, y obviamente al principio pues para mí fue aunado al proceso que estábamos haciendo con mi papá del Alzheimer, pues también fue trabajar en mis propios rencores, porque debo de reconocer que obviamente en mí se generó un rencor, porque pues sí, o sea, sí se generó un rencor. Y cuando yo lo reconocí, y yo al principio debo decir que de mis hermanos, y sí, yo era la que menos lo trataba con amor, porque yo tenía ese rencor activo. Entonces, obviamente,
todo el proceso que yo vivo con papá, por algo la vida me pone más tiempo con él, porque la vida dijo, ok, bueno, la Lore tiene que trabajar también el rencor. Entonces mi padre fue mi maestro por eso en el amor, pero me llevó del rencor a la comprensión, me llevó, y aquí es donde quiero contar como la anécdota donde yo dije, wow, o sea, yo pude ver a Dios en mi papá, pude ver su humanidad, pude ver algo divino en él, ¿no? Y al verlo en él, pues también lo pude ver en mí. Yo me acuerdo mucho que ya, mi papá murió hace un año, eso tendría como unos 3 años, yo creo. Hace como unos 3 años mi papá ya estaba en silla de ruedas y entonces yo le estaba dando de cenar. Ese día había sido un día difícil porque mi papá luego también tenía algunas crisis, se ponía de mal humor y, o sea, obviamente toda esa frustración la sacaba. Y entonces, bueno, había sido una tarde compleja. Yo le estaba dando de comer, estábamos frustrados ambos, tanto yo como él estábamos frustrados, pero estábamos dándole de comer. Y entonces hubo un momento de pausa, solamente estábamos él y yo. Un momento de pausa y entonces me miró a los ojos y yo aunque estaba enojada, yo lo miré a los ojos. Y ha sido la mirada más hermosa que he podido ver, porque mi papá, obviamente él ya no se acordaba de mí, pero fue una mirada tan honesta, tan sincera, tan pura, que yo dije, wow, a mí se me olvidó el rencor, se me olvidó las dificultades. De verdad fue ver lo precioso de la esencia humana en sus ojos puros. Entonces cuando yo lo vi, no me dijo nada, simplemente me miró fijamente, y eso tenía mucho que no me miraba fijamente, porque obviamente la enfermedad pues así pasó. Pero fueron unos minutos en los que me miró a los ojos y yo lo miré a los ojos. No pasó ningún juicio por nuestra mente, simplemente fue la conexión humana. Pero fue tan hermoso, a mí no se me va a olvidar el momento en que lo miré a los ojos y yo sentí esa pureza. Y entonces empecé a decir, claro, todos somos humanos. O sea, obviamente mi papá es un ser humano, un común y corriente como yo. O sea, con luz y con sombra, con amores y con rencores, con todo, ¿no? Y lo más importante de todo esto es, al final, pues, que yo ahora puedo decir, entiendo, o sea, esto no fue, estaba preparado. Yo lo veo así por una parte superior a nosotros. Yo veo a mi papá como esa alma valiente que dijo, ok, nosotros desde el cielo vamos a generarnos una vida humana, vamos a avanzar en amor, en conciencia, ok, tienen que trabajar sus egoísmos, tienen que trabajar muchas cosas. ¿Cómo las van a trabajar? En una situación donde tengan que perder el egoísmo para poderla vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a trabajar el rencor? Con una situación que te haya ocasionado rencor, pero que puedas, el amor también te puede ayudar a trascenderlo, ¿no? Entonces yo veo a mi papá como esa alma que también en su evolución requería una experiencia así, pero que con esta experiencia nos brindó la posibilidad de desarrollar todo esto. O sea, yo no hubiera podido trabajar todo esto que le estoy diciendo, la comprensión, la generosidad, la empatía, la aceptación, si no hubiésemos pasado por todo el anverso, ¿no? O sea, por la incomprensión, por el rencor, por el egoísmo. Obviamente empiezas por ahí, o sea, porque es normal, somos seres humanos y los seres humanos sentimos esas cosas, no podemos obviarlos, somos humanos y los humanos somos duales, tenemos de todo en nuestro corazón y eso no nos hace malos, nos hace humanos. Entonces también cuando empiezas a reconocer y a no sentirte mal por sentir egoísmo, por sentir rencor, o sea, cuando les empiezas a dar sus nombres y empiezas a decir, ok, bueno, tengo rencor, siento egoísmo, siento incomprensión, entonces, bueno, ya lo aceptas primero, no te sientes mal por aceptar que estás viviendo eso y dices, bueno, lo siento, voy a echar un clavado en por qué lo estoy sintiendo, porque al final yo siempre creo que el otro, bueno, no siempre lo he creído, a raíz de esta experiencia ahora lo creo, que el otro es el que te permite conocerte. O sea, sí. Gracias a que yo tuve esta experiencia con papá y con mis hermanos, pues nos conocimos a otro nivel. No sé si... Y obviamente llega cuando tiene que llegar. A lo mejor, gracias a Dios, haya personas que no tengan que tener esta experiencia, pero pueden aprender de muchas maneras. Pero nuestras almas eligieron aprenderlo
de esta manera, a través de esta gran maestría que nos dio mi papá. Y por eso digo que el contacto con lo divino es muy importante, porque si nada más yo lo hubiera visto como ser humano, creo que sí hubiera sido más difícil. O sea, porque obviamente si lo ves nada más como humano, o sea, como en este plano, pues dices, ¡oh, qué complejo! Pero cuando lo empiezas a ver ya desde otra dimensión y te reconoces parte de Dios, reconoces que esta es una escuelita, el paso por la tierra es una escuelita en la que vienes a aprender ciertas lecciones, y que usualmente nos vamos moviendo de una polaridad a otra a través de vivir experiencias que te saquen esa oscuridad de adentro y que tú la veas, la aceptes, la reconozcas y la empieces a trabajar, y entonces al irla trabajando vas liberando ese espacio, y ese espacio se va llenando con más amor y con más luz, y ya llega un punto en el que dices, wow, o sea, no somos los mismos que cuando entramos a esta experiencia que cuando salimos, porque venía platicando con mi hermano de eso, él es que la persona que me trajo para acá, y yo le decía, wow, o sea, la verdad es que salimos ganando tanto, ganamos muchísimo. Somos personas hoy en día más valientes, creo, más consideradas, empáticas, podemos reconocer cuando requerimos ayuda, podemos pedirla, podemos ser honestos cuando nos queremos comunicar, podemos ahora trabajar en equipo, ganamos muchísimo a raíz de esta experiencia, pero yo creo que definitivamente pues el desarrollo del amor por papá, porque no fue en lo romántico, o sea, a lo mejor sí, no fue un amor romántico, no fue un amor bonito, porque las experiencias que vivimos no fueron bonitas. De hecho, sí podría decir por ahí que había por ahí una pregunta que habíamos comentado Saraí y yo, que decía que cómo cambia tu manifestación de amor, ¿no? Y yo decía las acciones, porque obviamente con un familiar enfermo sí hablábamos bonito papá y le decíamos cosas bonitas, pero a veces las palabras pues ya no las alcanzaba a lo mejor al entender también, pero las acciones, o sea, bañarlo, darle de cenar, sacarlo a que le diera el sol, caminar, ponerle una canción, ese tipo de acciones ahora ya eran las que hacíamos para demostrar el amor. Y aquí quiero como enfatizar algo muy importante, ¿no? Y que no te vas dando cuenta hasta que ya va más avanzado en el camino, pero todo acto de amor que tienes por un familiar, por un ser querido, o inclusive por alguien que no conoces, todo acto de amor dado hacia otro, al final es un acto de amor que también te das hacia ti. Todo el amor que das hacia otros, también el corazón que realmente se expande también es el tuyo. Entonces, realmente fue hermoso, porque cuando hubo un momento en el que dije, ¿cuál es la diferencia entre el dar y el recibir, no? O sea, cuando ya estás viviendo con alguien con Alzheimer, ¿no? Sentía ya bonito cuando simplemente se reía, cuando decía, porque mi papá disfrutó la comida hasta el último día, siempre decía, yo, pues, me hacía feliz ver que todavía disfrutaba del sabor, no sé. Papá fue un alma hermosa en el sentido de que inclusive en su enfermedad fue un buen paciente, todavía conservaba sentido del humor, obviamente, vuelvo a decir, no puedo decir que es romántico ni endulzarlo, porque tenía su dualidad, o sea, teníamos momentos bonitos, teníamos momentos cansados, fue todo un proceso de altas y bajas, pero yo ahora que veo el proceso a un año a la distancia, digo, wow, o sea, fue un proceso muy enriquecedor. Fue un proceso que al menos a mí primero me permitió ver mis sombras, dicen por ahí, ¿no? Porque obviamente a todos, yo creo que eso sí lo hemos compartido en familia, nos permitió ver nuestra sombra. ¿Qué es la sombra? Las partes de nosotros que no nos gustan. Entonces, esta situación sacó de flote de Lore, de Pepe Toño, de Laura, de Ligia, las partes más incómodas de nosotros, las partes que no nos gustan, las partes egoístas, las partes dolorosas, a lo mejor podría llamarlo, ¿no? Todos los demonios, la sacó. Y entonces, pero al sacarlos, los ves.
Y cuando entonces los ves y no los juzgas, o sea, los ves y dices, pues salió esto, porque soy humano, porque se siente, porque es parte del proceso. Y entonces empiezas a ir a terapia. Eso fue algo muy importante, porque sí hubo un momento en el que estábamos como en crisis y mi hermana Laura y yo dijimos, ¿saben qué? Tenemos que ir a terapia. Y empezamos de manera individual cada uno de nosotros a ir a terapia. Mi hermana empezó con un psicólogo, yo empecé a ir a unas terapias, después iba mi hermano, luego mi mamá. Entonces, obviamente, cuando ya tú empiezas a abrirte a recibir la ayuda de los demás, importantísimo. Nos fuimos a terapia y eso nos ayudó mucho porque no estás solo, porque también cuentas con la asistencia de terceros. Cuando Mari Carmen, que saludos a ella si está viendo live y a todos, me dice, Lore, oye, yo cerca de casa de mis papás hay un instituto que se llama Ambar Center y ahí tratan a personas con demencias, Alzheimer. Fuimos, conocimos a personas maravillosas, sus enfermeros maravillosos, ellos nos abrieron el panorama a conocer más de la enfermedad, de cómo tratarlo, los contratábamos ya para que fueran a la casa en lo que nosotros estábamos trabajando, ellos lo atendían en las mañanas. No, también fue una bendición. Yo también le diría, por favor, a las personas, si tienen algún familiar con Alzheimer o conocen a alguien que esté viviendo esa situación, acudan a un tercero. Hay enfermeros especialistas, ya sea Ambar Center o otra institución. Busquen ese respaldo, esa asesoría con personal calificado, que les sepa orientar. Caro fue un amor, Marta, Jesús, todos los enfermeros. No, yo no tengo más que gratitud en el corazón por estas personas que llegaron a nuestra vida a ayudarnos en el proceso, desde orientarnos mentalmente y darnos la idea de qué era lo que íbamos a vivir, pero también con lo físico. No sé, yo los veía, aprendía de ellos. Caro me enseñó cómo curar heridas, porque pues ya cuando mi papá pasó 2 años en cama, entonces pues obviamente le salían así como heridas. Entonces pues bueno, nos enseñó, ¿no? Un amor. Entonces eso ha sido todo toda una gratitud. Por eso yo digo, déjense ayudar. Obviamente pues sí se requiere dinero, pero pues sí, la familia, como les digo, pues a lo mejor el que no pueda estar presente, pero puede aportar económicamente hablando. Hay veces que todos trabajan y eso se entiende, ¿no? Pero pues bueno, si todos trabajan, entonces cooperen todos y consigan un buen enfermero. No quita que lo atiendas tú también o que te despegues del proceso, pero pues mantén atendido a tu familiar. Buscamos muchas alternativas, la casita del adulto mayor, lo llevamos a hacer actividades. Bueno, le buscamos un montón de cosas, y pues creo que yo quisiera decirles eso. O sea que ahorita a lo mejor hablé de muchas cosas como densas del proceso, pero obviamente no todo el proceso es denso o difícil, sino que también hay momentos muy bonitos. Yo grababa muchos videos de mi papá, lo grabé bailando, yo me ponía a bailar con él. Mi papá pues tenía una mente que, como les digo, ya va más hacia un niño, entonces yo me divertía mucho con él, lo llevaba al parque, que se columpiara, salíamos a caminar, hubo muchas cosas también muy bellas, ¿no? Entonces ha sido todo un proceso dual de luz y sombra, y lo único que puedo decirles a las personas es que también, número 1, apóyate de tus amigos, de tus amigas, Mari Carmen, Paloma. Yo hablaba mucho con ellas como para desahogarme también. Ellas me apoyaron a buscar Ambar Center, a estas personas que nos ayudaron. Paloma me compartía sus experiencias también con su familia y me dejaba que yo también las compartiera. Ellas también, junto con otras personas, formaron también nuestra red de apoyo. Déjate ayudar, deja que tu red de apoyo te asista, esté contigo, manifieste todo su amor, pide la asistencia de terceros. Y realmente pues, si tienes esa unidad con tu familia, ahí se fortalece mucho, y la unidad con tu parte divina, ¿no? Con poder ver esto con una perspectiva superior. Yo creo que eso sí es fundamental, ¿no? Y yo puedo decir que pasamos del desafío al amor, porque primero fue desafío o tal vez casi todo el tiempo fue desafío, pero hoy en día puedo decir que siento mucha gratitud por todo lo vivido, mucha gratitud por todos los frutos que esa experiencia nos dejó, y sobre todo, como les digo, o sea, la capacidad de amar sí la desarrollamos muchísimo.
a raíz de que salieron todos los egoísmos y que los pudimos reconocer también y atender. Entonces, pues sí, o sea, amar no es romántico de esa manera, pero es real y es parte del proceso. Yo hoy en día lo veo como algo enriquecedor en mi vida y lo he platicado con mi familia, que creo que algo de lo más bonito, inclusive hace unos días que nos reunimos para recordar el año de fallecimiento de papá, fue que lo hemos platicado, ¿no? Nosotros somos familia, obviamente por la sangre que nos une, por los lazos de sangre que nos une, pero toda esta experiencia nos unió más allá de los lazos sanguíneos, sino nos hizo tener un vínculo de apoyo, de amor, un vínculo que nos hizo tener una meta en común y que nos hizo reconocer lo mejor del otro también. Salud, Lore. Ahora sí ya pude. Sí, bueno, pues mira, la verdad es que este live ha tenido bastante respuesta. Tenemos a varios amigos que se siguen conectando, se siguen sumando. Gracias, saludos a todos, por ahí a Fabis, Carmelo, Alfonso que dice saludos, Lore, excelente. Leti que mencionaba hace rato que, como dijo Anita, nada pasa por casualidad. Y bueno, el maestro Chucho también, que por ahí nos está viendo. Saludos a todos, gracias por hacerse presentes, gracias por acompañarnos, por ser parte de este desafío del Alzheimer. Y bueno, Lore, mencionas muchas cosas que me gustaría como retomar algunas situaciones, retomando la parte de que tu papá fue tu lugar seguro. Cuando te hacía yo esta pregunta, bueno, tienes un papá amoroso y a lo mejor es un poco más fácil, y mencionas que no siempre es así. Evidentemente ya a lo largo de todo el live nos has contado que la vida va cambiando. Sí. Y entonces las situaciones de vida nos van transformando y la versión bonita que éramos ayer probablemente ahorita se transforma en una versión no tan agradable por las circunstancias de vida, ¿no? Pero eso no significa que no fuiste esa persona bonita y que no puedes volver a hacerlo ya con algunas situaciones que le vas abonando a ello. Y bueno, en este sentido mencionabas que tu papá pues hasta los 7 años fue un papá amoroso, después las circunstancias de vida lo orillaron a ser un tanto diferente, no porque ya no fuera amoroso, sino porque ahora tenía otras. Efectivamente. Sin embargo, se menciona mucho que son justamente los primeros 6 años de edad los que marcan el cómo vamos a enfrentarnos a las circunstancias de vida que se nos presenten posteriormente. Entonces, si nosotros tenemos nuestros primeros 6 años de vida bien cimentados, con esta solidez, yo creo que eso fue justo lo que permitió a toda tu familia que pudieran, o bueno, de manera personal a ti, que pudieras enfrentarte a pesar de esta frase que me gustó mucho, el rencor activo, ¿no? Y lo decías hace rato, obviamente todos somos luz y oscuridad, y todas estas situaciones siempre, para llegar a la luz siempre vamos a tener que pasar por la oscuridad, ¿no? Sí. Esta perfecta e imperfecta dualidad siempre vas a estar sufriendo por una situación y al mismo tiempo vas a estar disfrutando otra, y es parte, algo que decías, no hay cosas malas, no hay cosas buenas, simplemente, o bueno, más bien, no somos buenos ni malos, somos humanos, y como humanos es como vamos, pues en general reaccionando, ¿no? Porque para accionar, ya tú lo decías, una vez que reconoces esta parte oscura, que la aceptas, entonces ahora ya sabes cómo trabajarla a tu favor, sí. O sabes que está ahí y no está mal, simplemente es una parte de ti que te va a permitir conocer y potencializar algunas otras situaciones que, bueno, ya lo mencionabas tú, ¿no? Si hacemos este contrato de vida, nuestras almas hacen este contrato de vida de qué experiencia quieren venir a vivir aquí, es la escuela que va a tocar, ¿no? Es como si quieres ser abogado, pues obviamente te vas a la escuela de leyes, ¿no? Entonces en función de ello también van estas experiencias de vida que se nos van presentando, y estos maestros espejo que también tú lo decías, siempre la otra persona te ayuda a descubrir cosas en ti. Entonces por eso el típico, ¿no? Lo que te choca te checa, ok, ¿por qué te está cayendo tan mal esta parte, por ejemplo, de papá? ¿Por qué estoy sintiendo tanto rencor? ¿Qué me está ayudando? ¿Qué está potencializando de mí? ¿Qué herida, no? Está sacando a flote. Sí.
Y algo también que mencionaste muy reiteradamente, el que reconozcamos que necesitamos ayuda y aprendamos a pedir ayuda. Creo que nuestra generación es de esas generaciones que nos enseñaron a resolver sin pedir, sin aceptar el yo puedo con todo, yo tengo que, o porque fuiste la mayor, o porque tuviste una situación de vida donde te tuviste que volver autosuficiente y madurar así como de, así de enfa, o bueno, súper rápido. Y entonces te vuelves la yo resuelvo todo, yo puedo con todo. Y entonces difícilmente te das esta oportunidad de contárselo a alguien. Porque no, yo no me puedo mostrar vulnerable ante el mundo porque el mundo puede destruirme. Y no siempre es así. Afortunadamente siempre la vida nos presenta personas alrededor que nos pueden apoyar. Tú mencionabas algunas amigas que, ok, sí está la familia, pero en algún punto es preciso salir del entorno familiar y tener alguien con quien conversar, alguien a quien decirle, porque en la familia tienes que ser fuerte, tienes que ser un pilar que sostiene, pero entonces de pronto ya no puedes, ¿no? Y entonces, ¿quién te sostiene a ti? Tú sostienes acá, pero ¿quién o qué te sostiene a ti? Tú mencionabas la parte espiritual, la parte divina para quienes creen en Dios, en la vida, en el universo. Siempre es importante tener algo, ¿no? Por ahí hay un personaje que dice, no, pues es que nadie ha visto a Dios, nadie sabe si existe. O bueno, por ahí van de pronto sus charlas. Sin embargo, también menciona, la cuestión es que el ser humano requiere apalancarse de algo, porque si no está perdido. O sea, si no tienes de qué agarrarte, algo, de qué sostenerte, ¿qué haces en estos casos, no? Entonces, pues a nosotros, a lo mejor como católicos, o bueno, religión y demás, pues dices, es que esto me fortalece espiritualmente, esto me ayuda a que sea menos pesado, a que sea menos complejo, no deja de doler, sin embargo, puedes pues ir navegando dentro de las olas, ¿no? Ir surfeando las olas a pesar de todo. Sí. Y también mencionas la terapia, porque muchas veces solamente queremos así, con lo que ya tenemos y con eso solventar situaciones de vida, pero no es suficiente, ¿no? No siempre es suficiente. Entonces muchas veces dices, ay, es que la terapia es para los que están locos, los psicólogos es para no sé qué, ¿no? Entonces a veces se rehúsa uno o se resiste uno a este tipo de ayudas porque pues uno sigue montado en el de yo solito puedo y a veces hay situaciones que te sobrepasan, ¿no? Entonces ahorita creo que nos has compartido ya diferentes herramientas, incluso acciones, lugares a los que pudiste acudir, que a quienes nos están escuchando, si tienen alguna situación, y probablemente no Alzheimer, ¿no? A lo mejor otro tipo de enfermedad, que están acompañando a algún familiar o alguna persona cercana, pues que se den cuenta todo este abanico de posibilidades que se abre para poder apoyarte tú, apoyar a la persona que está pasando por esta situación. Y bueno, creo que tu frase de todo este proceso, y la anoté, todo acto de amor que das a otros, al final es un acto de amor que te das a ti misma, ¿no? Sí. Creo que esta podría ser la frase de Lore en este proceso donde pasa del desafío al amor. Sí. Y nos has compartido, seguramente hay muchísimo más que podríamos pasar aquí 1000 horas charlando al respecto. Sin embargo, pues bueno, queremos que quienes están ahí se mantengan un poquito más y que también puedan hacer otras actividades. Y sí, finalmente, creo que una parte que sería importante que retomaras es esta de, ok, ya nos hablaste cómo fue la identificación, qué detonó la situación, cómo la familia en lo individual fueron trabajando, fueron procesando toda esta situación, cómo se unieron y lograron trabajar en equipo, consolidar un equipo realmente donde todos apoyaron con lo que cada uno tenía, esta red de apoyo que se apertura a partir de permitirte que te ayuden, reconocer que necesitas ayuda, permitir que te la brinden. Pero hay algo también muy importante en todos los procesos de acompañamiento de una persona. Estas personas,
los cuidados, ¿por qué es importante que se atiendan y regulen las personas que cuidan? Porque obviamente sí, la persona que directamente está afectada está recibiendo atención de todos, pero entonces, ¿cómo van regulando o qué cuidados o qué hacer las personas que están alrededor? Sobre todo te decía, bueno, en su caso se fueron repartiendo la situación, pero a lo mejor en familias donde una sola persona es la que se hace cargo absolutamente de todo. Y bueno, días atrás platicaba con alguien que, bueno, me decía esta parte sí, y bueno, después la persona que cuida es la que sigue, que puede enfermarse, ¿no? Si no se le brinda un apoyo o si no busca alguna alternativa, de también pues darte ese espacio de salir, ¿no? De no estar 100% ensimismado en esa situación. Es bien importante. Déjame ver si no tenemos por aquí alguna otra. No hay preguntas. No sé si aquí el público tenga alguna pregunta. Entonces, pues bueno, ya finalmente pues cerraríamos como con esta parte de quienes cuidan, cómo o por qué es importante que regulen y se atiendan, ¿no? Sí, ok, gracias por este hermoso resumen de todo lo que platicamos ahorita. Y sí, efectivamente me gustaría, de la manera más breve, poder compartir estos puntos que mencionas. Definitivamente, yo a las personas que me conocen les he comentado que mi padre es sin duda mi gran maestro en luz y en sombra, ¿no? Porque las personas que te hacen tocar las partes de ti que menos te gustan son a las que más gratitud les des. Entonces, evidentemente, cuando yo tuve esa experiencia con mi papá, cuando yo le comenté esto, mi corazón sentí que se rompió. A partir de ahí hubo algo que muchos años después yo comprendí, ¿no? Me dio la gran oportunidad de buscar mi independencia emocional, mi independencia mental, mi independencia económica. Entonces, yo hoy en día, para todas las experiencias que viví con papá, tengo mucha paz y mucha gratitud. De verdad que si hoy en día soy la persona que soy, no lo sería si no hubiera sido por las experiencias que viví con él. No tengo más que gratitud en mi corazón y paz con mi papá. Mucha gratitud. Entonces, efectivamente, también fue la persona que más, por la misma experiencia, más pudo sacar de mí las partes que no me gustan. Las partes más egoístas, las partes... las partes de mayor sombra, ¿no? Pero al hacerlo me permitió conocerlas, y al permitirme conocerlas, verlas con honestidad, verlas con compasión, atenderlas, y al atenderlas pues poder crecer. Efectivamente, recomiendo muchísimo la terapia. Y algo que a mí me ayudó muchísimo, como bien lo dice Saraí, fueron las redes de apoyo, mis amigas. De hecho, hubo varias que me decían, sobre todo Mari Carmen, muchas gracias, que me decía, es que estás centrando demasiado toda tu vida en tu papá, y entonces ¿dónde queda Lore, no? Y entonces sí, hubo un momento en el que dije, cierto, estoy en desequilibrio, y lo empecé a platicar con mis hermanos, con mi mamá. Nos empezamos a desequilibrar, empezamos a ponerle mucha atención, y no es que no requiriera, pero estábamos demasiado centralizados en el enfermo, o en mi papá, no quiero decirle enfermo, pero pues era una realidad. Estábamos demasiado centralizados en esto y desatendimos el equilibrio en nuestras vidas. Entonces, a partir de las terapias nos empezamos a equilibrar. Entonces empezamos también a pedir la asistencia de enfermeros, la asistencia de personal especializado, y entonces empezamos a decir, bueno, vamos a salir a pasear, y dejamos a mi papá con Caro, ¿no? Vamos a decirle a Caro que venga este fin de semana y nos relajamos tantito. Podemos salir el fin de semana, le dejamos a papá con unas horas. Yo pude empezar a platicar porque, como les digo, o sea, yo lo que pude aportar con mi papá más que nada fue tiempo. Yo creo que sí, fui la persona que más tiempo pasó con él. Entonces, al pasar más tiempo con mi papá, yo sí sentí que en algún momento sí me sentía muy cansada, muy cansada. Entonces, pero era porque yo me salí del equilibrio. No debe de vivirse así. O sea, cuando tú puedas detectar esto, cuando estés con un enfermo, no pierdas tu equilibrio. Tu pacientito, tu familiar, tu ser amado, merece tu tiempo y tu atención de calidad. Y para que eso se lo puedas dar, tienes que estar en equilibrio. Tienes que dedicarte un tiempo a ti, a tus amigos, a tu trabajo, o sea,
a tu espiritualidad, a tu contacto contigo misma. Entonces, ahí es cuando de verdad viene una atención de calidad. Igual yo lo pude ver con sus enfermeros y era algo que platicaba mucho con ellos. Les decía, oye, ustedes que cuidan tanto a los pacientitos y su trabajo es estar con ellos, a veces también se llevan pues sus preocupaciones y todo, pero ellos también tenían que cuidarse mucho de no caer en estos excesos que a veces le pasa a los terapeutas, psicólogos, cuidadores. Entonces mi consejo también con mucho cariño sería cuiden su equilibrio. En el momento en el que tú cuidas tu equilibrio puedes brindar un mejor servicio y también lo haces con amor hacia ti, también te cuidas tú, porque al igual que tu pacientito, tu ser amado requiere atención, tú también requieres atención, no te dejes al último, eres tan importante como la persona que estás cuidando. Y obviamente yo eso lo aprendí pues a través de que me pasó lo opuesto. Y ya una vez que me pasó y empecé a escuchar a mis amigos y empezamos ya a traer enfermeros, empezamos a organizarnos de manera diferente. Yo sí les dije, ¿saben qué? Necesito días en los que yo no cuido a mi papá, necesito días para salir con mis amigas, necesito días para irme a bailar, necesito mi espacio. Nos pudimos comunicar, nos pudimos ordenar, o sea, sí fue todo un prueba y efecto y lo logramos sacar adelante. Ya hubo un momento en el que dijimos, bueno, ya pasamos por esta situación, pero con la intervención de terceros lo pudimos sostener y ya volvimos a nuestro equilibrio. Y de una u otra manera, creo que es bien importante, pues que te dejes sostener. Yo creo que a veces, no sé si seamos la generación a la que le cuesta pedir ayuda, pero a lo mejor somos la generación a la que se siente insuficiente si pides ayuda. O no sé, como que sientes que eso te hace ser menos efectivo o menos suficiente si pides ayuda. Y como que eso te quita algún valor, ¿no? Y yo diría, no, para nada. Pedir ayuda no te quita ningún valor. Creo que al contrario, cuando pides, primero, pues tienes que ser bien honesto, ¿no? O sea, cuando ya puedes ser honesto contigo, con tus procesos o con lo que estás pasando, eres honesto y dices, no, pues la verdad, honestamente y sin juicio me siento así, 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 necesito esto, esto, esto. Cuando ya lo reconoces primero para ti, primero con honestidad hacia ti, pues obviamente dejas de lado esas ideas de que no eres suficiente. Oye, ¿comparado con quién? Tú eres único y en este mundo no te puedes comparar con nadie. Tu proceso es único, entonces no, o sea, no hay comparación, ¿no? Entonces sí quitarse esas ideas de que no eres suficiente o no sé, la vergüenza o todo eso y ser honesto y ya después acercarte con las personas que te aman o que amas también y que les puedes explicar cómo te sientes y que te ayudan a buscar ayuda, pues también es importante. Yo les di a las personas que están escuchando esto, que pues puede servir para el Alzheimer o cualquier otra enfermedad, que pues que también nunca olviden ese contacto con lo divino, de la manera en la que tú quieras conectarte con Dios. Yo de verdad que le pedía pues mucha claridad, mucho amor, porque de verdad yo sentía que lo que esta situación a mí me demandó mucho, pues sí fue salir de mis egoísmos. Y entonces yo le decía a Dios, comprendo que requiero esto, ayúdame, dame por favor las herramientas para trabajar mis egoísmos, dame las herramientas para trabajar mis miedos, o dame las herramientas para trabajar con lo que vaya surgiendo. Y de verdad que así es. Cuando te conectas y cuando lo pides desde tu corazón con honestidad, llega la ayuda cuando tú la pides, tanto en tu corazón para Dios como con tus amigos, pues llega la ayuda. No es un proceso que se tenga que vivir solo, ojalá nadie lo tenga que vivir solo, pero si es el caso, yo creo que también debes saber que cuando te conectas con Dios nunca estás solo, y cuando estás contigo, cuando estás con tu equipo espiritual, nunca estás solo. Entonces pues que también te sientas acompañado y pues que al final de cada proceso yo lo puedo tratando de ponerlo en palabras, lo vuelvo a repetir,
Yo hoy en día me siento agradecida, siento que de verdad ganamos mucho, ganamos muchas virtudes, mucho avance, y que definitivamente no somos los mismos que cuando entramos a cuando salimos, que fue un proceso de altas y bajas y que tuvo cosas complejas, pero también tuvo cosas muy bonitas, un proceso dual, que no te desanimes y que lo vivas en compañía, sería como los mayores consejos. Y que también me gustaría decirles que pues siempre que experimentamos, como bien lo decían nuestros compañeros que participaron, creo que lo decía Lili o Anita, Leti, nada pasa por casualidad. Si estás viviendo esta experiencia, tu alma ya la eligió, entonces ya está aquí, es porque estás preparado para vivirlo. Cada persona está preparada para vivir la situación que su vida está viviendo, porque si no estuviera preparado no llegaría a la experiencia. Estás preparado para afrontar cualquier experiencia, y es día con día. Día con día va llegando la ayuda, día con día va llegando la claridad, pero ten por seguro que Dios no pone una prueba para la que no estés capacitado para experimentar. Es todo. Muchas gracias, Lore, la verdad es que ha sido una charla bastante enriquecedora, y lo decía hace rato, el compartir experiencias de vida personales obviamente nos ponen el ojo del huracán, porque dejamos que las personas entren a conocer esta parte vulnerable, que gracias por permitirnos conocer a profundidad y en esencia a Lore, porque pues sí te conocemos bailando, sí te conocemos diciendo salud, sí te conocemos como maestra, sí te conocemos en muchos ámbitos, pero el conocer qué hay detrás de todas esas capitas o esas corazas que nos ponemos para enfrentarnos al mundo, para estar ahí, la verdad requiere valor, requiere confianza en ti misma, requiere amor, incluso amor hacia los demás, al abrirte, al compartir conmigo, con quienes nos están escuchando, con quienes nos escuchen posteriormente, un pedacito de lo mucho que has aprendido en este camino de la vida y que aún falta mucho por recorrer. Yo confío en que así sea. La palabra clave en lo que nos has mencionado, el equilibrio que parece muy sencillo pero es muy complejo de lograr. Sin embargo, creo que aquí entra mucho esta rueda de la vida, ¿no? Donde es importante cubrir todas nuestras áreas y no enfocar el 100% de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestro todo en una sola, ¿no? Como por ejemplo los famosos workaholic, ¿no? O sea, tu trabajo es una parte de tu vida, es importante, pero no lo es todo. Tu familia es una parte de tu vida, es importante, pero no lo es todo, ¿no? Es importante brindarle espacio a todas las áreas de nuestra vida. Y lo decías, somos tan importantes como las personas que cuidamos. Entonces, en este sentido, no caer en ser la sombra del otro, en vivir en función del otro, porque obviamente cuando tenemos una persona enferma alrededor, nos consume tiempo, energía y demás, y es importante aprender a salirnos un poquito de ese contexto para entonces decir, ok, ¿yo qué necesito? Porque tú lo decías, ¿no? Ser honesto contigo. La única manera de darle tiempo de calidad al otro es cuidándote tú, ¿no? Sí. Te cuidas tú y cuidas de una mejor manera al otro. Sí. Y esto que mencionabas de ser honesto con nosotros, y yo creo que quitarnos esta falsa idea de que somos insuficientes, lo dijiste tú, y de que siempre tenemos que poder con todo, ¿no? No somos robots, no somos bueno, incluso los superhéroes, ¿no? De los cómics y demás, también tienen sus momentos donde no pueden, donde se caen, donde la situación los sobrepasa. Entonces, entender esta parte de que somos humanos, de que no siempre podemos hacer todo solos. Y lo digo y me muerdo la lengua, porque yo sí soy muy de yo puedo, yo esto, pero bueno, pues poco a poco la vida, tú lo dijiste, ¿no? La vida te empuja a que así de no, o sea, por ahí no es todo el camino. Sí. Y
otra palabra clave en todo este proceso, con lo cual también cerraste y expresaste el agradecer, ¿no? Agradecer el proceso de vida experimentado, el haber tenido esta oportunidad de vivir y pues bueno, al final de la manera que haya sido, tuviste la oportunidad de convivir con tu papá cierta cantidad de tiempo y ahorita tienes recuerdos que vas a atesorar en tu corazón, situaciones que probablemente las recuerdes y este rencor activo a lo mejor se haga un poco presente, pero es importante para poder enfrentarte a otras situaciones que seguramente tu alma ha elegido para que sigas experimentando, ¿no? Sí. Es un gusto haber descubierto toda esta parte de lo que nos comentas. Estoy muy feliz de que hayamos tenido bastante audiencia. Como se nota que estamos de vacaciones los maestros, ¿verdad? Porque pues, mucho maestro aquí conectado. Muchas gracias por darse el tiempo, por darse el espacio. Muchas gracias, Lore, por ser la primera águila invitada aquí rompiendo con esta segunda temporada. Esperemos que algo de lo que se ha compartido, del testimonio de Lore, haya resonado por ahí, que se queden con algo. Y si no, pues bueno, también, ¿no? Simplemente dejarlo pasar. Solo es una experiencia y pues todos venimos a este mundo a experimentar. Así es. ¿Y qué sería de la vida si todo fuera tan lineal y tan bonito, ¿no? No tendríamos nada más que evolucionar. Al final, tú lo dijiste también, un día a la vez. Sí. A veces cuando pasa una situación nos abrumamos y nos hacemos un drama más grande del que realmente pues debería, ¿no? Pero pues, dijiste tú, somos humanos. Es la parte reactiva, la parte que por mucho que sepas, por mucho que vivas, por mucho que leas, pues a veces te gana, ¿no? Y también ser conscientes de eso, el hecho de estar aquí compartiendo y que Lore diga ya pasé por la compasión, pasé por la dualidad, no significa que en algún momento no vuelvas a sentir rencor, no vuelvas a sentir egoísmo. De este proceso, me valora de este proceso. Así es, ¿no? Entonces, estamos en un camino interminable. Sí. Dicen por ahí, nada es perfecto, todo es perfectible y mejorable. Y pues bueno, muchísimas gracias, Lore, gracias por estar aquí. Como eres nuestra primera águila invitada y con la que abrimos esta segunda temporada de Conversando entre Águilas, te vas a hacer acreedora a mi preciosa águilita. ¿Sí? Sí, gracias por siempre decir sí, por siempre estar apoyando, porque sin importar el tiempo, distancias, circunstancias, nuestros propios proyectos de vida, seguimos estando, seguimos siendo. La verdad siempre es un gusto charlar contigo. Me has llevado a hacer un reseteo de algunas cosas, un recordatorio de otras tantas. Y la verdad es que estos espacios siempre me encantan porque aparte de que aprendemos, aparte de que nos vuelven a caer muchos veintes, la energía aumenta. Bueno, no sé aquí el público que diga, pero cómo se sienta ya nos dirá tras bambalinas. Pero pues bueno, muchas gracias mis queridas águilas. No sé, algo más con lo que quieras ya cerrar, ya para despedirnos, porque ya por ahí, Carol, saludos a Carol que nos está viendo también. Está siguiendo todo el live y siempre ha sido una fiel seguidora de este espacio. Bueno, nada más invitarlos junto con Mari Carmen, que la mencioné mucho en esta plática. Tenemos también una página que se llama Seres. Es un proyecto también que tenemos algunos años trabajando. Nos gusta mucho hablar de educación socioemocional. Trabajamos temas también de conexión con nosotros mismos, con la energía divina que está en nosotros. Y pues invitarlos a que también si quieren nos sigan. Dentro de las cosas que también realizo, que a mí me ayudaron mucho también en el proceso, hay algo que se llama terapia de luz. Es algo que tanto Mari Carmen como yo también hacemos. Si algún día quieren una de ellas, pónganse en contacto con nosotros. Es una terapia hermosa, muy completa, dura más o menos 1 hora y media. Y ya por ahí pues se pueden poner en contacto con nosotros y también seguirnos en las redes sociales de Seres. Sería algo hermoso invitarlos. Y pues sobre todo mucha gratitud. Yo soy a lo mejor la voz que está contando esta experiencia, pero le pertenece a toda la familia, a mis hermanos, a mi mamá, y sobre todo también a mi papá, ¿no? A lo mejor él no la pudo vivir a conciencia, pero yo estoy segura que ahí en el cielo pudo ver todo lo que su experiencia, todo lo que su valor nos permitió adquirir en esta vida. Es infinitas gracias a mi padre que está en el cielo, ya 1 año que desencarnó.
No, lo dijo mi prima. Tuvimos una celebración hace unos días, por su año, y dijo estas palabras que me llenaron el corazón. Dijo, no conviví mucho con mi tío, pero sí con sus hijos, con su esposa, y si el producto de haber vivido esa experiencia es lo que ellos son hoy en día, wow. Y yo diría, no seríamos lo que somos hoy si no hubiera sido por el valor que tuvo papá también, pues de atravesar toda esta experiencia. Así que gratitud hasta el cielo, gratitud a mi familia por haber vivido esta experiencia conjunta, y gratitud a todos aquellos que se quedaron a escuchar esta experiencia, que si de algo les sirve, con mucho amor. Pues muchas gracias, Lore, muchas gracias, mis queridas águilas. Recuerden que la vida es demasiado corta y pasajera para engancharnos con aquello que nos impide avanzar. Pues esto ha sido Lore Martínez, Sarita Eagles. Esto fue Conversando entre Águilas, el arranque del primer vuelo, segunda temporada. Nos vemos en el siguiente vuelo. Que tengan una excelente noche. Sigan a Saraí en todos sus lives. Bye. Ay, y luego aquí qué.